Celebramos en la Iglesia la gran solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, dos hombres colosales, providenciales, sin los cuales es imposible explicar el misterio de la Iglesia, el misterio de la unidad de la Iglesia y el misterio de la obra evangelizadora de la Iglesia. Y, por supuesto, este es un día especialmente dedicado a contemplar la figura, el ministerio, el carisma y la persona del Papa, de cada sucesor, que para cada uno de nosotros es el principio universal de unidad dentro de la Iglesia. Se trata de contemplar un misterio, el misterio del sucesor de Pedro, el misterio del Papa, de orar por él y de ayudar en todas las maneras posibles, incluso también en la obra económica, porque son tantos los proyectos que lleva en su corazón y con los que se quiere colaborar. Porque, recordad siempre, el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es siempre el principio y el fundamento perpetuo, visible, de unidad, tanto de los obispos como de todos los fieles. Es decir, sin el Papa no es posible la unión entre los obispos, por muy amigos que sean, por mucho que piensen igual, no. Quien los mantiene unidos es el carisma petrino, el ministerio petrino, porque el Papa es el pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, potestad suprema, se dice, y universal. Él es el vicario de Cristo. Por eso recordad cómo en la primitiva Iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la comunidad estaba orando insistentemente a Dios por él, en los Hechos de los Apóstoles. Y hoy toda la Iglesia sigue orando como aquella primitiva Iglesia, sigue orando por el Papa con la misma pasión y con la misma intensidad. Cuando rezamos por el sucesor de Pedro, que es el que preside, esta expresión preciosa de los primeros siglos, es el que preside en la caridad a todas las iglesias, que es una expresión preciosa de San Ignacio de Antioquía, estamos pidiendo que la Iglesia se mantenga fiel a su magisterio, que es el depósito de la fe que ha recibido y que tiene que enseñar, que tiene que preservar y del que tiene que continuar sacando tesoros de verdad, tesoros de gracia, tesoros de caridad, para que, igual que los primeros cristianos, vivamos verdaderamente como hermanos, arraigados firmemente en el amor y en la caridad. Pero si no estamos unidos en la verdad, no podemos estar unidos en la caridad. Sería una ficción, un divorcio absolutamente intolerable. Por eso, además de la oración, además del agradecimiento, se nos invita en este día a pensar en lo que significa este misterio. Fijaros que en la segunda lectura hay una frase que no podemos dejar pasar por alto de la segunda carta a Timoteo. La hemos proclamado hace un momento. Perdonad que la busque ahora mismo. Dice: yo estoy a punto de ser sacrificado, el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida. Fijaros qué importantes las palabras que está diciendo ahora el apóstol. Y mirad cómo continúa: con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje. En esta frase quiero detenerme. El Señor me ayudó, me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje. Para nuestro atribuladísimo siglo XXI, para nuestro 2019, qué importantes son estas palabras. Con estas palabras describe Timoteo la experiencia que ha vivido mientras estuvo preso en Roma, el apóstol. Pero estas palabras también se pueden referir a la actividad misionera de todos los apóstoles, entre los gentiles, de todos nosotros. Y también, y por supuesto, no solo Pablo, sino también Pedro. Lo que testifica la liturgia del día de hoy, en el mismo pasaje de los apóstoles, es en esta liberación. ¿Recordáis cómo ha sido liberado de la cárcel Pedro, donde le ha metido Herodes, y que le puede costar, y va a ser probablemente la causa de su condena a muerte?
También él puede decir, el Señor me ayudó y me dio fuerzas. Pero pensemos en nuestra propia vida. ¿No podemos decir también nosotros exactamente lo mismo? En tantas situaciones donde a causa del Evangelio, a causa de nuestro ministerio sacerdotal, a fuerza de tomarnos en serio nuestra vocación cristiana, podemos decir cuando hemos salido triunfadores de tantos combates, el Señor me ayudó, el Señor me dio fuerzas. Por eso, la primera lectura y la segunda lectura van siempre a subrayar este designio providencial de Dios sobre estos dos apóstoles. Porque es el Señor mismo quien los va a llevar al cumplimiento de una misma misión. Un cumplimiento que va a tener lugar en Roma, curiosamente para los dos, por caminos muy diferentes. Estos dos hombres elegidos de Dios van a dar su vida por la fe. Y así va a ser fecunda la Iglesia. Y no lo van a hacer en Roma por casualidad. No es un guiño del destino, no, es un plan providente de Dios. Que las calles de Roma, que las calles de la Iglesia Madre que nos preside a todas en la caridad, esté regada por esta sangre entremezclada de Pedro y de Pablo. Fijaros cómo decíamos en la liturgia de hoy, en la antífona de entrada, lograron ser amigos de Dios. Pero qué frase tan preciosa para definir a estos dos hombres, amigos de Dios. Amigo es una palabra muy fuerte, muy elocuente. Jesús ha hablado de amigos en la última cena. Ya no os llamo siervos, dijo, a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. San Pedro y San Pablo, dos amigos de Dios. Santa Teresa de Jesús decía, amigos fuertes de Dios, de modo singular, porque los dos bebieron el cáliz del Señor. A los dos les cambió el nombre, porque en el nombre estaba inscrito un nuevo servicio. A Simón le dio el de Cefas, el de piedra, de ahí sale la palabra Pedro. A Saulo le llama Pablo, que significa pequeño. Y el prefacio de la misa de hoy va jugando con este paralelismo entre los dos. Pedro, que fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó, lo sigo leyendo aquí en el texto. El pescador de Galilea, que funda la primitiva iglesia con el resto de Israel. Y el maestro y doctor, que la extendió a todas las gentes. Mirad como hemos dicho en el Salmo responsorial. Bendito sea el Señor, que libera a sus amigos. Por eso si pensamos en la vocación y en la historia personal de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, vamos a descubrir siempre el mismo impulso apostólico, el mismo impulso misionero, que fue proporcional a la profundidad de su conversión. Cuanto más honda la conversión de una persona, más apasionante es su impulso misionero. Probados por la experiencia amarga de la miseria humana que experimentaron en su propia carne. O sea, cuando uno mira la biografía de estos dos personajes, es como para echarse las manos a la cabeza al descubrir lo que estaban llamados a ser. Pero de la miseria fueron liberados por el poder del Señor. Cristo no se cansó de ellos, nunca se arrepintió de haberlos elegido. Por eso, recordad cómo, gracias a la humillación de la negación de Pedro y al llanto incontenible que lo iba a purificar en su interior, Simón se convierte en Pedro, en la piedra. Ha sido robustecido por la fuerza del Espíritu. Y 3 veces, recordad, cómo le declara su amor. Y ahí, en esa declaración de amor, recibe el mandato de apacentar el rebaño. La experiencia de Pablo, pues muy parecida. Dice, el Señor a quien perseguía, lo llamó por su gracia, derribándolo en el camino de Damasco. Y lo liberó de sus prejuicios, lo transformó radicalmente. Y recordad las palabras de los Hechos, lo convirtió en un instrumento de elección para llevar su nombre a todas las gentes. Este camino de gracia, este camino de conversión del uno y el otro, es lo que les lleva a ser amigos del Señor. Esto es lo que esta fiesta tiene que hacer de nosotros, del Papa, de los obispos, de los curas, de los diáconos, de los monaguillos y del Sursum Corda, de todo el mundo. El contemplar a estos dos hombres me ayuda a descubrir que en mi conversión está mi amistad con Cristo. Por eso, en esta fiesta, se renueva en cada uno de nosotros este profundo amor a estos dos apóstoles,
a estos dos testigos del Señor, que con su vida, con su conversión, con su palabra, pero sobre todo con su sangre, han dado testimonio de Jesucristo. Qué maravilla es celebrar esta fiesta. Qué maravilla celebrar a estos dos grandes amigos, a estos dos hombres que vivieron en comunión, que supieron respetarse el uno al otro en la misión y en el carisma que habían recibido. Pero Pablo siempre consciente de la primacía de Pedro. Tan es así que es Pedro el que va a hacer el discernimiento. Subimos a Jerusalén y reconocerá la autoridad suprema de su amigo Pedro. Y ambos dos, por caminos tan diferentes, van a recorrer la cuenca del Mediterráneo y van a aparecer de nuevo en la ciudad de Roma. Y allí, donde la sangre de miles de mártires han dejado impregnada las calles, las pedrerías de esas calles, con la sangre de los testigos, allí hoy Pedro se llama Francisco. O Francisco, nuestro Papa querido, puede decir esta mañana: mi verdadero nombre es Pedro.